Increíble. Regresó tras 7 años con su hija y descubrió que él era un CEO transformador. Carlos miraba por la ventana del autobús, observando cómo las tierras áridas de Mendoza se convertían lentamente en paisajes familiares. En su mente resonaban los ecos de su vida en la capital, donde había peleado por un lugar y convertido sus sueños de enseñanza en la realidad gris de una empresa de logística. Sus pensamientos se entremezclaban con la inquietud de volver, de enfrentarse a su familia, a la que había abandonado en su búsqueda de éxito. La angustia le oprimía el pecho al recordar su risa, la de su hija, cuyo rostro solo había visto en fotografías. Al final de la travesía, su pueblo lo recibió con una mezcla de miradas de sorpresa y recelo. El hijo pródigo ha vuelto, parecía decir su gente, pero Carlos no era ese hombre que se marchó con grandes ideales y miras hacia el futuro. Había dejado atrás su verdadera pasión, burlándose en cierta medida de lo que había sido. Ahora, su carrera le había dado un título de CEO en una startup que prometía revolucionar la educación, pero no podía dejar de sentir que el precio había sido demasiado alto. Mientras trataba de encontrar sus viejas conexiones, el peso de la culpa se hizo más profundo. Su esposa, que había estado luchando sola, le lanzó miradas que decían más que 1000 palabras. Ella había trabajado incansablemente mientras Carlos buscaba su sueño, y la pequeña que una vez fue su razón de ser, ahora lo miraba con una mezcla de admiración y desconfianza. La tensión creciente entre ellos lo llenaba de dudas. ¿Qué había logrado si sus logros solo habían construido un abismo entre él y su familia? Enfrentándose a este nuevo mundo, Carlos sintió el tirón de su ambición. Con fervor, comenzó a desarrollar una iniciativa que abordara las injusticias del sistema educativo, buscando usar su posición para marcar la diferencia. Pero, al mismo tiempo, se debatía con la tormenta interna de ser un padre ausente y un esposo distante. Cada vez que se había sumergido en el ruido empresarial, había perdido una parte de sí mismo, y el eco de las risas de su hija se había desvanecido en la distancia. La próxima reunión con inversores no solo era una oportunidad para demostrar su potencial, sino una brújula que lo guiaba hacia lo que realmente valoraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la sala llena de inversores, sintió la presión desbordante. Mientras hablaba, sus palabras resonaban más allá de las cifras y proyecciones. Quería transformar realidades, dar vida a su sueño de ser maestro, como su hija había mencionado en una conversación previa. Pero, aunque su discurso era poderoso, en un rincón de su mente, el eco de su familia lo llamaba. La mirada desconfiada de su esposa y la adoración distante de su hija eran sombras que seguían cada paso proyectado. A medida que la reunión avanzaba, Carlos sintió una punzada de dolor al pensar en lo que había dejado atrás. El desenfreno de su éxito amenazaba con arrebatarle lo que realmente importaba. Esa noche, en medio de la presentación y la admiración ajena, su teléfono vibró. Era su esposa, y el mensaje se sentía como una bomba de tiempo. ¿Estás dispuesto a perderlo todo nuevamente? En su pecho, la angustia se transformó en un dilema apremiante, el brillo del futuro profesional o la calidez de un hogar que había descuidado. Su mente parecía girar a 1000 por hora mientras el silencio de la sala se volvía ensordecedor. ¿Qué camino elegiría? Carlos se quedó inmóvil. Su pulso se aceleró por el estruendo de pensamientos que colisionaban en su mente. Estaba atrapado entre dos mundos, el empresarial, que parecía ofrecerle un poder transformador, y el personal, donde se sentía un extraño. Su discurso, diseñado para inspirar, palideció ante el peso del mensaje de su esposa. La mirada crítica de los inversores se intensificó mientras él navegaba entre su sed de aprobación y su anhelo de pertenencia.
De repente, la sala se tornó opaca. Las proyecciones de su ideal educativo desaparecieron ante la imagen de su hija jugando en la sala de su hogar, su risa resonando como un eco en sus oídos. Esa imagen lo atravesó como un rayo y por un momento la ambición pareció desvanecerse. Sabía que había cometido errores, que su carrera había sido construida sobre el sacrificio de lo más valioso en su vida. La ironía de su éxito era insoportable. El oro de un estatus tan deseado ahora lo encadenaba. Respiró hondo, ladeando su mirada hacia los inversores que aguardaban respuestas. Eran rostros que habían aplaudido sus logros, pero que no entendían el tumulto que lo consumía. En su interior, conflictuado, empezó a replantear las metas que pensó que lo definirían. Nunca antes había contemplado el impacto que tenía en aquellos que lo rodeaban. No quería ser un concepto, un número en un balance. Deseaba ser un padre, un compañero, un constructor de vínculos significativos. Tomando una decisión precipitada, interrumpió la presentación. Con voz firme, pero temblorosa, dijo: «Mi visión no es solo esta empresa. Es sobre cada niño que carece de oportunidades. Es sobre ser un ejemplo para ellos, especialmente para mi hija». Las palabras fluyeron como un torrente. Se sintió liberado al dejar de lado la fachada del CEO triunfador. Compartió, sin pretensiones, su historia de abandono y su deseo de corregir el rumbo. El silencio se hizo palpable y los murmullos de curiosidad comenzaron a llenar el aire. Mientras sus asesores y colegas lo miraban sorprendidos, Carlos empezó a comprender la profundidad de su situación. No eran solo cifras las que lo rodeaban, eran esperanzas y sueños de muchos. Al conectar su experiencia personal con su misión, su discurso cobró vida de una forma que jamás había anticipado. Su propia vulnerabilidad se transformó en su mayor fortaleza, abriendo una nueva puerta a su ser interior que había estado cerrada por años. Más tarde, tras un breve receso, recibió un mensaje de su esposa. La tensión y el deseo de reconciliación se entrelazaban en cada palabra. «Hablemos en casa». Carlos sintió cómo el peso de la expectativa empresarial se desplazaba al hogar. Antes pensaba que su trabajo era la expresión de su valor. Ahora entendía que el verdadero éxito residía en su capacidad de ser genuino y presente. Al salir de la reunión, mientras caminaba por el bullicio de la ciudad, una decisión se formó en su mente. Estaba decidido a invertir no solo en educación, sino en su relación familiar. Necesitaba crear un espacio donde tanto su carrera como sus lazos personales pudieran coexistir. Pero mientras vislumbraba un futuro en el que podría lograr esto, el teléfono nuevamente emitió una vibración. Era un mensaje inquietante de uno de sus inversores. «Si te desvías del proyecto, podrías perder todo el apoyo. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo?». El desafío estaba planteado de nuevo y con él un nuevo dilema. Carlos se dio cuenta de que su viaje de transformación apenas comenzaba. ¿Podría realmente reconciliar su ambición profesional con su nuevo compromiso personal? ¿O las dos facetas de su vida estaban destinadas a chocar? El momento de la verdad se acercaba y no había vuelta atrás. El frío aire de la mañana le daba en la cara mientras Carlos caminaba por las calles que solía recorrer con entusiasmo. Esta vez, cada paso estaba colmado de incertidumbre. El mensaje de su inversor reverberaba en su mente como un eco perturbador. Arriesgar su futuro y todo lo que había construido, o permanecer en la senda de un éxito que ya no lo llenaba. La disyuntiva lo atormentaba. Había pasado tanto tiempo buscando validación en su carrera que nunca se imaginó que su mayor lucha sería enfrentarse a su propia humanidad. Su mente estaba aferrada a las expectativas que había creado en torno a su persona. Un CEO exitoso, un líder visionario, un hombre de negocios temido y respetado, pero detrás de esa fachada se ocultaba un padre ausente, un esposo distante y un hombre que había olvidado cómo sentir. La imagen de su hija jugando sonriendo resurgió en su memoria, recordándole que lo que realmente necesitaba era reconstruir su vida personal y emocional. Llegó a su oficina, donde el murmullo de los empleados parece inconfundible. Sin embargo, la atmósfera, a pesar de su bullicio, se sentía vacía. Se sentó en su silla, mirando su escritorio desbordante de documentos. Todo esto era un reflejo de su vida, lleno de cosas,
pero sin significado. En medio de esa avalancha, una idea brotó en su mente, un plan que podría darle la oportunidad de redefinir su propósito. Carlos tomó un presunto riesgo, redactar un discurso que no fuera únicamente sobre cifras y ganancias, sino sobre el impacto real en la comunidad. Planeaba compartir historias de éxito que provenían de lugares pequeños, donde niños como su hija lograban grandes cosas a pesar de las adversidades. Esa sería su forma de devolver a la sociedad un camino hacia su propio redescubrimiento. Con la determinación renovada, se sentó a escribir fervientemente. Mientras redactaba, cada palabra se intercalaba con experiencias de su propia vida. Recordó cómo había soñado, de niño, con crear un mundo mejor. En ese proceso de plasmar su visión, experimentó una liberación emocional. La vulnerabilidad que antes le causaba miedo se transformó en su motor de cambio. A medida que avanzaba en su discurso, una serie de recuerdos lo empujaron hacia un momento revelador. Recordó a su propio padre, un hombre que había trabajado incansablemente para darle a su familia una vida mejor, pero que a menudo estaba ausente. Carlos tomó conciencia de que nunca buscó ser como él, pero la ambición lo llevó por el mismo camino. Estaba decidido a romper ese ciclo. Esa tarde, concluyó su discurso y lo compartió con su equipo. Sabía que esto no sería fácil, pero estaba dispuesto a desafiar las expectativas de sus inversores. La reacción fue mixta. Algunos mostraron entusiasmo, mientras que otros se mostraron escépticos, ansiosos por los números en lugar de las historias. Pero esa incertidumbre lo alentó. Sabía que la autenticidad era un riesgo, pero también una oportunidad. La reunión con su esposa esa noche lo definiría. No solo se jugaría su carrera, sino también la posibilidad de restaurar su relación. Carlos tenía que ser honesto sobre su cambio de perspectiva. Cuando entró por la puerta, la tensión era palpable. La mirada de su esposa lo decía todo. Estaban en la misma sintonía, pero esa noche era crucial. ¿Podrían juntos forjar un nuevo camino? El corazón le latía con fuerza. Al mirarla a los ojos, sintió el peso de todo lo que realmente importaba. En ese instante, supo que las decisiones que tomaría a partir de ese momento no solo influirían en su carrera, sino que también decidirían el rumbo de su vida familiar. El tiempo apremiaba, y la pregunta no era simple: ¿podría ser el hombre que todos esperaban y al mismo tiempo el padre que su hija necesitaba? Carlos tomó aire y se preparó para hablar, pero antes de articular una palabra, el sonido de su teléfono interrumpió el silencio. Era un mensaje de texto de uno de sus socios. La reunión de mañana podría definirlo todo. ¿Estás seguro de tus planes? El cuello de su camisa pareció apretarse, mientras la incertidumbre y una nueva ola de presión se apoderaban de él. En el fondo, sabía que se acercaba el momento de verdad. Pero ahora, la pregunta era más profunda. ¿Estaba realmente listo para ser el hombre que tanto anhelaba ser? La respuesta lo llevaría a un precipicio de cambio donde el futuro parecía incierto, pero lleno de posibilidades. La mañana del día siguiente se presentaba nublada, con un aire denso que presagiaba la tempestad que Carlos enfrentaría. Se sentó frente a su escritorio, los papeles aún desordenados, y tomó unos momentos para practicar su discurso. Las palabras que había escrito no eran solo un conjunto de frases, eran la amalgama de su dolor, su anhelo de conexión y su reivindicación personal. Sabía que debía ser claro y sincero, pero la duda surgía rápida y persistentemente. ¿Acaso su historia resonaría con sus socios o estaría condenada a caer en la apatía empresarial? Mientras intentaba concentrarse, pensamientos sobre su hija y su esposa invadían su mente. Recordó su última conversación, las miradas cargadas de esperanza y la súplica silenciosa de su esposa por un cambio genuino. La idea de un nuevo comienzo le llenó de fuerza. Sin embargo, la presión aumentaba. Ese día, durante la reunión, se enfrentaría no solo a inversionistas, sino a las proyecciones de su propia vida. A medida que se acercaba a la sala de reuniones, su corazón latía con fuerza. En su pecho, la mezcla de nerviosismo y determinación se intensificó. Cuando entró, se encontró rodeado por rostros serios, dispuestos a analizar cada palabra y cada cifra. Carlos respiró profundamente, buscando anclarse en la veracidad de su mensaje. No todo se trataba de números. Sus aspiraciones personales se entrelazaban con lo que él creía que era el potencial de la empresa.
Al iniciar su presentación, notó las miradas expectantes. Comenzó hablando de los niños que admiraba, de sus historias de superación y lo que significaba ser parte de algo más grande. Sintió como en cada palabra un peso se aligeraba. Nombrar lo que había olvidado le devolvía una parte de sí mismo que creía perdida. Pero con cada elogio a su visión social, también notó los ceños fruncidos entre algunos de los inversionistas. No podían permitir que el sentimentalismo nublara los números, pensaban. Carlos sabía que el éxito empresarial a menudo se consideraba frío, pero ¿qué tan vacío sería un éxito sin propósito? Los murmullos comenzaron a elevarse. Podía percibir la tensión en el aire. La crítica a su enfoque humanista era inminente. Sin embargo, no retrocedió. En lugar de eso, decidió compartir una historia personal. El día que supo que su ambición lo había llevado a alejarse de su hija. Narró cómo esa experiencia se convirtió en el catalizador de su deseo de transformación. Cuando terminó de hablar, había emoción en la sala, pero también incertidumbre sobre su propuesta. Al finalizar, el silencio se presentó, pesado y cargado de expectativas. Era el momento decisivo, el compás que definiría no solo su futuro profesional, sino su identidad como persona. Los comentarios llegaron, algunos favorables, otros escépticos. Carlos escuchaba atentamente, buscando en las críticas no solo el juicio de sus socios, sino también lo que podría aprender de ellos. Cada palabra contaba, no solo para la empresa, sino para su reconstrucción personal. A medida que la discusión proseguía, un sentimiento de determinación lo invadió. Era inevitable que los cambios significativos generaran resistencia. Sin embargo, en su espíritu, levantó la mirada y, confiado, manifestó su deseo de convertir la empresa en un reflejo de su propósito transformador. La voz temblorosa pero clara. Había pasado demasiado tiempo escondido detrás de cifras. Al salir de la reunión, sintió que una segunda vida comenzaba a florecer en su interior. El desasosiego que lo había acompañado se transformaba en un impulso renovado. Sin embargo, aún quedaba un gran camino por recorrer. La búsqueda de validación personal enfrentaría más desafíos de los previstos. Tenía que lidiar con las consecuencias de su decisión. No todo sería bien recibido. Entonces, su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de su esposa. ¿Cómo te fue? Carlos se detuvo un instante. Mientras leía, supo que el verdadero examen estaba por venir. La respuesta que daría no solo marcaría su vida profesional, sino que realmente definiría el nuevo camino familiar que estaba dispuesto a construir. ¿Qué pasaría si no la convencía de su cambio? El futuro estaba en juego. Justo cuando la incertidumbre comenzaba a apoderarse de él, un pensamiento claro emergió. Quizás estaba listo para dejar atrás sus viejos miedos y enfrentar no solo su nueva carrera, sino también su papel como padre. Pero, ¿sería suficiente para recuperar su hogar? La indefinición lo impulsó a avanzar. Un nuevo desafío le esperaba en casa. Carlos respiró hondo, sintiendo el peso del mensaje de su esposa aún en sus manos. La pantalla iluminaba sus dudas. No era solo un «¿Cómo te fue?» superficial. Era un reclamo silencioso, un llamado que resonaba en su corazón. Él sabía que debía proveer respuestas que fueran más allá de la simple descripción de una reunión. Necesitaba construir un puente, no solo hacia la confianza de sus socios, sino hacia el corazón de su familia. Mientras conducía hacia casa, la tarde comenzaba a desvanecerse, reflejando el conflicto interno que lo recorría. Las luces de la ciudad parpadeaban como un eco distante de su vida anterior. Sabía que había empezado a cambiar, pero ¿cómo justificar ese cambio ante su esposa y su hija? La idea de un futuro en el que sus decisiones resonaran con su pasado le producía un temblor profundo en el estómago. Al llegar, se detuvo delante de la puerta. Un instante. En su mente, analizaba lo que debía decir, cómo abrir una conversación capaz de superar años de distancia emocional. Se imaginó a su hija con miradas inquisitivas, la percepción aguda que solo los niños tienen, y se sintió vulnerable. Al cruzar el umbral, el aroma familiar de casa lo envolvió. En un rincón, su hija estaba sentada, absorta en un libro. Era un cuadro que lo llenó de melancolía. En su ausencia, ¿cuántas historias se había perdido? Se acercó lentamente, balanceándose entre la esperanza y el miedo.
Hola, dijo, intentando que su voz se mantuviera firme a pesar de las emociones que burbujeaban. Sofía levantó la vista. Su expresión era mezcla de sorpresa y curiosidad, pero no de alegría. Hola, papá. Le devolvió la mirada sin sonreír. El silencio se extendió. Carlos reflexionó sobre cómo ese momento era crucial. Aquí no se trataba solo de su presentación, sino de una nueva presentación de sí mismo, un nuevo relato que deseaba contar. Logró encontrar las palabras. Hoy tuve una conversación importante y me gustaría compartirla contigo. No solo soy un profesional, también soy tu padre, y eso es lo que realmente quiero ser. Sintió que esas palabras eran el primer peldaño hacia la reconexión. Los ojos de Sofía se entrecerraron, escaneando su expresión. ¿Por qué no has hecho eso antes? Siempre estuviste muy ocupado. La pregunta era dura, pero lo era también la realidad. Carlos sintió cómo una parte de su antiguo yo amenazaba con surgir, la defensa natural que se activa ante una acusación. Sin embargo, simplemente respiró hondo, dejando que la verdad fluya. Tienes razón. Estaba tan concentrado en el trabajo que olvidé lo que realmente importaba, sobre todo para ti y para tu mamá. Me arrepiento. El rostro de Sofía pasó de la confusión a la contemplación. ¿Ahora estás intentando cambiar? Fue una pregunta difícil, pero, en vez de una respuesta rápida, decidió ser auténtico. No tengo todas las respuestas. Estoy tratando de entender cómo ser un mejor padre y un mejor ser humano. Tal vez, lo que quiero hacer con mi trabajo tiene que ver con lo que perdí en mi vida personal. Un silencio más se posó entre ellos. Para Carlos, cada segundo que pasaba era un viaje hacia la vulnerabilidad. Un viaje de no dar por sentado el pequeño avance que había conseguido en ese camino. Finalmente, el pequeño rostro de Sofía se iluminó ligeramente. A veces me gustaría tener a mi papá de vuelta. Esa oración, sencilla pero poderosa, abrió una rendija de luz en el nevo de su corazón. Hubo un leve destello de conexión, como si los dos comenzaran a recordar juntos lo que era la cercanía. Sin embargo, la transición no sería sencilla. La desconfianza había echado raíces. Se sentía en el ambiente que la vulnerabilidad de Carlos no era suficiente para borrar los años de abandono. De repente, un nuevo y preocupante pensamiento se asomó en su mente. ¿Era posible que su esposa también estuviera luchando por aceptar este nuevo Carlos? Ella tenía tantas razones para no creer en su transformación. La presión de esa posibilidad lo empujaba de nuevo a la incertidumbre. Aquí estaba, ante la puerta de una nueva oportunidad, tanto en lo profesional como en lo personal. Cada pequeño progreso contaba, pero, al mismo tiempo, la desconfianza y la herida necesitaban sanación. Así, con cada palabra pronunciada, con cada mirada intercambiada, Carlos se sentía más enfrentado a su desafío. No solo quería ser un mejor CEO, sino un mejor padre y esposo. Pero, a medida que intentaba construir conexiones, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de su esposa, y solo decía 3 palabras que lo hicieron temblar. Necesitamos hablar. El cuaderno de su vida estaba abierto, y el próximo capítulo no se escribiría sin enfrentar el proceso de sanación mutua. Sin embargo, el camino a la redención iba a ser mucho más complicado. ¿Podría realmente demostrar que su cambio era profundo y sincero? ¿O todo esto era solo otro empeño fallido? Carlos sintió un hormigueo en la zona del plexo solar, como si la inminente conversación con su esposa hubiera activado un mecanismo de defensa primordial. El mensaje continuaba brillando en su pantalla, una advertencia de que el nuevo Carlos se iba a enfrentar a las sombras de su pasado y a comprobar si sería capaz de sostener la esperanza que había comenzado a forjar con su hija. Mientras se dirigía hacia el salón, el eco de sus pasos resonaba, convirtiéndose en un suave recordatorio del silencio que había llenado su hogar durante años. A lo lejos, ya podía escuchar el ruido de los pequeños juguetes de Sofía, ahora sin él, y eso hizo que la herida en su pecho se agudizara. Durante tanto tiempo creyó que la distancia emocional y física era una solución a sus problemas, pero ahora, al acercarse a su esposa, esa idea se presentaba como un espejismo. Inhaló profundamente y decidió que cualquier paso adelante debía enmarcarse en la transparencia.
Cuando entró en la habitación, se encontró con Marisol sentada en el sofá, cruzada de brazos y con una expresión que se movía entre la curiosidad y la desconfianza. Era como si cada centímetro de esa sala hubiera acumulado años de resentimiento, preparando el terreno para una confrontación inevitable. «Hola, Marisol», dijo intentando proyectar calma y sinceridad. «He estado pensando mucho en nosotros». «Carlos», respondió en voz baja, pero cargada de una gravedad que él no podía ignorar. «No creo que sea tan fácil como que pienses. Necesitamos ser sinceros». La tensión palpable lo envolvió. La verdad era que Marisol había sido siempre su refugio, su apoyo. Su mirada ahora encendida de cuestionamiento se adentró en su corazón, haciéndolo sentir inmediato la fractura que había causado. «Sé que he cometido errores. He dejado que el trabajo consuma mi vida, a ti y a Sofía, y eso no es excusa. Quiero que sepamos cómo podemos avanzar». Marisol ladeó la cabeza, evaluando las palabras que salían de su boca. «Te has dado cuenta de lo que has perdido, pero palabras no son suficientes, ¿verdad? Necesito ver que estás haciendo algo real, que esta vez es diferente». Un golpe de realidad le atravesó y Carlos se sintió pequeño, vulnerable. No había justificación suficiente para los años de ausencia que se encontraban entre ellos. Sin embargo, decidió que iba a ser sincero como nunca. «Estoy dispuesto a trabajar en esto, no solo conmigo, sino contigo y con Sofía, en nuestra familia. Quiero encontrar formas de demostrártelo». Las cejas de Marisol se alzaron, desafiantes. «¿Y cómo planeas hacerlo? ¿Crees que simplemente puedes ser un padre y un esposo ahora, cuando has estado tan ausente?» Las palabras le cortaron el aliento, pero no podía retroceder. «Sé que he fallado. Pero estoy aquí reconociendo mis errores, dispuesto a cambiar. Quiero dedicar tiempo a lo que realmente cuenta. Tal vez no necesariamente tenemos que hacerlo de la manera tradicional, pero sí quiero que nos volvamos a conectar». La fragilidad de su enfoque reveló su deseo íntimo de sanar. Observó a Marisol procesar sus palabras. La desconfianza aún flotaba en el aire, pero en el fondo de su ser sentía cómo la resistencia comenzaba a soltar un poco su agarre. Pero la pregunta de cómo demostraría su sinceridad aún permanecía en el aire imperturbable. «¿Qué cambios has hecho en tu vida?», preguntó ella, sus palabras como un eco de vigilancia, y él se dio cuenta de que cada pregunta era un desafío directo a su voluntad de evolucionar. «Me he estado inscribiendo en un programa de desarrollo personal», respondió, sintiendo que esa era una parte fundamental de su transformación. «Estoy aprendiendo sobre liderazgo consciente, sobre cómo ser realmente un líder que priorice lo humano sobre lo material». La mirada de Marisol se suavizó por un momento, y él aprovechó esa pequeña brecha para ahondar más. «Quiero que me des la oportunidad de mostrarte qué significa realmente ser un padre presente y un esposo comprometido. Te pido tiempo». Ella hizo una pausa larga, como si el tiempo se detuviera. «Está bien, pero necesito ver acciones, Carlos. Solo eso hablará por ti». Se sintió como si hubiera dado el primer paso en un sendero largo y empedrado, pero tenía que ser valiente. «Tendré que hacer una lista de cosas que quiero lograr, y me gustaría que estuvieras involucrada en eso. Así podremos medir juntos mis progresos». Marisol lo miró con una expresión que se tornaba entre la esperanza y la duda. Mientras la conversación se profundizaba, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, interrumpiendo el momento. «Sofía está teniendo problemas en la escuela». La preocupación de un padre volvió a inundarlo. Sin embargo, lo que había comenzado a construir con Marisol era más que una simple conversación. Era un intento genuino de cambiar todo lo que había descuidado. Pero la verdadera pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría realmente enfrentar los retos de ser un padre involucrado y un esposo consciente mientras luchaba por su propia redención? Carlos sentía que estaba en la cúspide de un nuevo desafío. Una transformación no solo requeriría de su disciplina, sino también de un compromiso renovado que debería empezar en ese mismo instante. La duda seguía sujeta, pero la determinación crecía dentro de él. ¿Podría manejarlo? La respuesta se deslizaba entre las sombras de sus ambiciones. El camino había sido trazado, y ahora se trataba de cumplir lo prometido, mientras nuevos retos se agitaban en el horizonte. Carlos se despertó temprano a la mañana siguiente, con el sol apenas asomándose por la ventana, iluminando el cuarto en suaves tonos dorados.
se sintió extrañamente revigorado después de la noche de reflexión. Había estado buscando ese momento de claridad durante demasiado tiempo y ahora que lo tenía, debía aprovecharlo. El primer paso en su camino hacia la transformación personal era ser consistente y decidido. Se levantó y en un acto de renovación se dirigió a su escritorio, sacó una hoja en blanco y un bolígrafo y comenzó a escribir una lista de las cosas que quería lograr. La idea de ser un padre presente y un esposo consciente resuena en su mente como un eco persistente. En primer lugar, propuso tener conversaciones regulares con Sofía sobre su vida escolar, mostrándole que la escucharía y que se interesaría por sus retos. Mientras hacía la lista, comenzó a preguntarse qué habilidades podía desarrollar para apoyar su nuevo rol. Leadership Consciousness le había enseñado sobre la empatía y la escucha activa, pero necesitaba fortalecer también sus competencias en gestión del tiempo y resolución de conflictos. Con cada palabra que escribía, se sentía más comprometido con su propósito de cambiar. La primera tarea del día fue reunirse con Sofía. Carlos preparó algo especial para el desayuno, un momento sagrado que podrían compartir. Era importante para él que ella sintiera que no solo estaba allí físicamente, sino que también deseaba construir una muleta emocional. La imagen de ella riendo mientras disfrutaban de una buena comida juntos se dibujaba en su mente. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, recordó con una punzada de ansiedad que las cosas no siempre serían sencillas. Una voz interna le decía que las palabras de Marisol resonaban con verdad. Las acciones contarían más que cualquier promesa vacía. En el camino hacia la cocina, se encontró con un viejo álbum familiar. El impulso de abrirlo fue casi instantáneo. Mientras pasaba las páginas, los recuerdos le envolvían con un velo de nostalgia. La alegría y el amor de aquellos momentos contrastaban con el vacío de los últimos años. Así que decidió que, después de hablar con Sofía, se tomaría un momento para hablar con Marisol. Era crucial abordar los problemas de comunicación. Se sentía como si cada decisión que tomaba le caía encima como una avalancha, pero a la vez, la adrenalina de renacer lo mantenía en movimiento, y eso era todo lo que necesitaba. Tenía que ser abierto sobre sus temores y vulnerabilidades, aunque eso significara mostrar su peor lado. Al sentarse con Sofía para el desayuno, la ansiedad se convirtió en determinación. Carlos sonrió, sintiendo un cambio positivo en su interior, una expectativa por lo que vendría. «Me gustaría saber más sobre tu escuela», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sofía levantó la vista, sorprendida, como si su padre estuviera revelando un nuevo camino hacia el que se había negado a entrar antes. Mientras discutían las clases, el corazón de Carlos latía con más fuerza. Cada respuesta y cada risa de Sofía eran pequeñas victorias, creciendo en emoción. Él quería ser el héroe que ella necesitaba, no solo el padre presente, sino también un apoyo sólido. Sin embargo, la sombra de lo que había fallado aún lo acechaba y se preguntaba si verdaderamente podría mantener esta conexión. Terminada la conversación, y mientras Sofía se retiraba hacia su habitación, Carlos comenzó a cuestionar qué desafíos se presentaban en el futuro. No podía evitar que la imagen de Marisol flotara en su mente, recordándole que su cambio no solo la afectaba a ella, sino también a Sofía. Todo desencadenaría un ciclo de responsabilidades que nunca había tenido que lidiar en el pasado. Con la determinación renovada, Carlos pensó en la manera de abordar la conversación con su esposa. Tenía que comunicar su compromiso de una manera tangible. Esto le exigía una mezcla de coraje y vulnerabilidad de la que nunca había sido capaz. Pero estos momentos de reflexión eran lo que realmente atesoraba. Podía ver ahora las cosas de forma diferente, como un CEO capaz de transformar no solo una empresa, sino también su propia vida. Sin embargo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, interrumpiendo su concentración. Era de Marisol. ¿Podemos hablar en privado esta noche? La inquietud volvió a apoderarse de él. Carlos se dio cuenta de que la confianza que tanto anhelaba construir era solo una parte de un rompecabezas más grande y que el siguiente encuentro no solo traería oportunidades, sino desafíos significativos. Mientras se preparaba para esa conversación,
Sintió que una tormenta se acercaba y se planteó si realmente estaba listo para enfrentarse a lo que vendría. La transformación había comenzado, pero las lecciones más difíciles aún estaban a la vista. ¿Sería capaz de enfrentar sus miedos de una manera que realmente cambiara el rumbo de su vida familiar? Solo el tiempo lo diría. Carlos respiró hondo antes de que la oscuridad de la noche se deslizara sobre su hogar. Esa tarde había sido una montaña rusa emocional, y la perspectiva de la conversación con Marisol lo mantenía en un estado de constante inquietud. La tensión entre ellos había crecido como un hilo delgado, a punto de romperse en cualquier momento, y ahora debía enfrentarla. No podía permitirse retroceder. No quería revivir el desinterés que había dejado en su familia. Pensó en lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad en su capacitación de liderazgo. Ser vulnerable no significaba debilidad, sino un acto de valentía. Sin embargo, aún le costaba asimilarlo en el contexto de su matrimonio. Se sentó en la sala, un lugar que alguna vez había sido acogedor, pero que ahora parecía vacío, como un recuerdo sin vida. Sus manos acariciaron la mesa, notando la textura suave del acabado. ¿Podría superar esta barrera? Al llegar la hora acordada, el sonido de los pasos de Marisol resonó en el pasillo y su corazón se aceleró. Ella apareció en la puerta, con una mirada que combinaba determinación y un atisbo de cansancio. «Hola», dijo con un tono que resonaba entre el deber y la incertidumbre. «Hola», respondió Carlos, tratando de mantener la voz firme, pese a que las palabras se amontonaban en su mente. El silencio entre ellos fue denso, como un hilo enredado que necesitaba ser desenredado. Finalmente, ella tomó la iniciativa. «Carlos, creo que deberíamos hablar de cómo hemos estado. Ya no podemos seguir así». Su voz, aunque clara, era un eco de la misma tensión que él sentía. En ese instante, la choza emocional que había construido en su interior comenzó a ceder. «Tienes razón», dijo, lanzándose de lleno a la conversación. «He estado pensando mucho en nosotros, en cómo hemos dejado que los problemas nos aparten más y más». Cada palabra se sentía como un paso en un terreno inexplorado. Era el inicio de un camino nuevo, y se dio cuenta de que su deseo de ser un mejor padre y esposo debía alinearse con enfrentar sus demonios. Mientras hablaban, de a poco, las palabras fluyeron con más facilidad. Carlos compartió sus inquietudes, sus miedos sobre la efectividad de su cambio personal, cómo deseaba que su hija se sintiera segura y amada en un entorno donde su padre fuera verdaderamente presente. Marisol, a su vez, expresó su propia lucha, el dolor de haber lidiado con la soledad y la frustración en su papel de madre. Allí, en esa conversación, comenzaron a descubrir verdades ocultas y emociones reprimidas que habían sido como pequeñas bombas de tiempo en su relación. Se sintió incapaz de ocultar más sus vulnerabilidades. Dialogar con Marisol era el primer paso en un proceso que iba mucho más allá de simplemente expresar palabras vacías. Era una danza que requería empatía, escucha activa y un compromiso total. Un compromiso que debería perdurarse. Carlos se propuso dejar ir ese miedo que lo había mantenido atrapado. Sin embargo, mientras desenlazaban los nudos de la conversación, surgió otro problema en el horizonte. Carlos se dio cuenta de que, al convertir esta conversación en un espacio de sanación, existía el riesgo de que los viejos resentimientos resurgieran. Los ecos de tiempos difíciles podrían volver a atormentarlos. La noche avanzaba y un nuevo entendimiento empezaba a florecer entre ellos. Carlos se sintió ligero, había abierto una puerta que había estado sellada por demasiado tiempo, pero la auténtica prueba sería mantener el compromiso en el día a día, mostrando a Marisol que estaba dispuesto a trabajar por su relación. A medida que la conversación llegaba a su fin, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. «Mañana tenemos una reunión para evaluar tus avances en el proyecto». Carlos sintió una mezcla de emoción y ansiedad al recordar su demanda de ser un líder transformador, no solo en su hogar, sino también en su trabajo. Tenía herramientas y lecciones que aplicar tanto en su vida personal como en su carrera. Se preguntó si podría lograr esa dualidad. Un padre comprometido y un CEO transformador. Pero lo más apremiante ahora no era solo la transformación profesional, sino también la emocional. Si una conversación podía abrir una puerta, ¿qué podrían generar futuras conversaciones en el trayecto de su reconstrucción familiar?
La incertidumbre se enroscaba en su mente mientras la noche se envolvía en un silencio contemplativo, dejando a Carlos con un nuevo desafío por delante. ¿Podría mantener el impulso de cambio a nivel personal en un mundo profesional que nunca duerme? Solo el tiempo lo diría. Carlos despertó con una resolución que vibraba en su interior, una mezcla de energía y nerviosismo que lo impulsaba a enfrentar su día. La reunión que se acercaba no era solo un encuentro laboral, era la culminación de un viaje personal que había comenzado a diseñar en la conversación de la noche anterior. Se observó en el espejo del baño y, por primera vez en mucho tiempo, el reflejo le devolvió la mirada de un hombre decidido. Al llegar a la oficina, el ambiente era frenético. Sus compañeros de trabajo intercambiaban ideas y estrategias. Sin embargo, Carlos se sintió distante, como si su mente estuviera en otro lugar. La conexión emocional que había comenzado a forjar con Marisol lo mantenía en un estado de reflexión. ¿Cómo podía llevar esa vulnerabilidad a su rol como líder? La autenticidad en el liderazgo requería, además de coraje, una clara comunicación de sus objetivos y valores. La sala de reuniones estaba decorada de manera austera, pero Carlos se dio cuenta de que había algo diferente esta vez. Ya no buscaba la aprobación ciega, quería construir consensos basados en la confianza. Cuando su equipo comenzó a presentar informes sobre el proyecto, observó con atención. Había aprendido que escuchar era tan importante como hablar. En lugar de planear su intervención, permitió que otros tomaran la iniciativa, mostrando interés genuino en sus aportes. Las horas pasaron volando, y con cada intervención, Carlos se sintió más como un guía que como un dictador. Las ideas fluyeron y los debates se intensificaron. Su equipo estaba comprometido, y era evidente que la dirección que marcaba era la correcta. Al final de la reunión, una sensación de triunfo lo invadió. Había sido una conversación enriquecedora, donde todos habían dejado su impronta. Sin embargo, la alegría era matizada por la preocupación de cómo trasladar ese clima colaborativo a su vida familiar. Mientras regresaba a casa, la inquietud lo invadió nuevamente. Había empezado a ver el valor de ser abierto y vulnerable, pero ¿podría replicar ese comportamiento en su hogar? Las dudas lo asediaban. ¿Y si un simple malentendido arruinaba el avance logrado? Al entrar por la puerta, el hogar le pareció diferente, hasta un poco más cálido. Llamó a su hija, Valentina, que había estado en su habitación. Cuando apareció, con una sonrisa radiante, algo hizo clic dentro de él. Decidió compartir parte de su día con ella. Hoy tuve una reunión y escuché a todos. Fue increíble. Todos estaban muy emocionados y me di cuenta de que trabajar en equipo lo hace todo más fácil. Valentina lo miró, intrigada. ¿Entonces eres un buen jefe?, preguntó con una chispa de malicia en sus ojos. Carlos rió. Estoy tratando de serlo, pero me gustaría saber qué piensas tú sobre lo que significa ser un buen papá. A medida que la conversación fluía, Carlos se sintió cada vez más en sintonía con ella. Se dio cuenta de que había un paralelismo en lo que estaba aprendiendo. En su hogar, también necesitaba fomentar un ambiente donde Valentina se sintiera escuchada y valorada. Sin embargo, cuando la charla terminó, la perspectiva de la reunión matutina había dejado un eco persistente en su mente. ¿Sería lo suficientemente fuerte para continuar enfrentando su propia vulnerabilidad? Esa noche, antes de dormir, reflexionó sobre los días por venir. Sabía que el camino estaría lleno de desafíos. El equilibrio entre ser un padre presente y un CEO transformador aún no era claro. Con una sensación de ansiedad y anticipación, se recostó, sintiendo que algo grande estaba a punto de pasar. Mañana, a medida que compartiera con su equipo su visión renovada de liderazgo, tendría que ser el mismo Carlos que había empezado a revelar sus verdaderos sentimientos en casa. Pero, al mismo tiempo, el temor de tropezar con la misma piedra del pasado crecía. ¿Qué pasaría si su capacidad para afrontar la verdad se volvía su mayor desafío? ¿Lograría mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional? ¿O el sistema que había comenzado a construir se desmoronaría en un instante? Mientras se sumía en el sueño, Carlos sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Carlos miraba al horizonte desde la terraza de su hogar, donde tantas noches había sentido el peso del arrepentimiento. Ahora, era el lugar donde contemplaba lo lejos que había llegado en su viaje de redescubrimiento.
Había pasado tiempo desde que se comprometió con su transformación, y aunque el camino no había sido fácil, cada paso lo acercaba a la conexión profunda que tanto anhelaba. Los días transcurrieron, cargados de acciones concretas. Carlos se sentó con Valentina todas las tardes, escuchando sus historias sobre el colegio, invitándola a compartir sus preocupaciones y alegrías. Decidió crear un espacio seguro donde ella pudiera expresarse. Ya no era solo el padre ausente, se sintió como un compañero en su vida. Juntos, pasaban tiempo al aire libre, explorando los rincones de su pueblo, descubriendo la belleza que siempre había estado ahí, a la espera de ser apreciada. La risa de Valentina comenzó a resonar nuevamente en su hogar, como un eco de lo que había sido, volviendo a dar vida a cada rincón. Mientras tanto, las interacciones con Marisol se tornaban cada vez más fructíferas. El diálogo sincero que habían nutrido se convirtió en un modo de vida. Pasaron a compartir sueños y desilusiones, siendo honestos sobre sus miedos y expectativas. Carlos organizó noches de conversación en casa, donde ambos se despojarían del aura de adultos que a veces los alejaba. En esas noches, encontraron no solo un refugio, sino también la premisa de un amor restaurado. El trabajo en su empresa también florecía. Con una nueva visión de liderazgo, Carlos aplicaba lo aprendido sobre la vulnerabilidad y la empatía. Cada semana celebraba sesiones de retroalimentación donde cada miembro del equipo podía compartir sus ideas y preocupaciones. Transformando su realidad empresarial, la cultura del lugar comenzó a cambiar. Un ambiente colaborativo emergió donde la creatividad y la confianza se alimentaban mutuamente. No solo eran un equipo, sino un grupo motivado que empezaba a celebrar sus logros en conjunto. Fue un día de reconocimiento, la presentación de un proyecto impulsado por la empresa que celebraba historias educativas de superación. Carlos, en lugar de enfocarse en cifras y gráficos, compartió la historia de Valentina y cómo su experiencia fue un reflejo de muchos otros niños que carecían de oportunidades. El discurso, cargado de emoción y autenticidad, resonó en la sala repleta. A medida que las palabras fluían, se sintió más como un catalizador de cambio que como un simple CEO. Estaba marcando la diferencia. Cuando terminó su presentación, el aplauso no fue solo un eco de aprobación, fue un reconocimiento sincero de que el verdadero éxito radica en la conexión humana. Entre los aplausos, sus colegas comenzaron a compartir también sus propias historias. La cultura del miedo a ser vulnerable había sido reemplazada por una cultura de confianza. Regresó a casa esa noche con el corazón lleno. Sentía que había logrado avanzar, no solo en su carrera, sino también como padre y esposo. Marisol lo recibió con un abrazo que significaba más de lo que las palabras podrían expresar. «He visto los cambios, Carlos. No has dejado de luchar por nosotros», murmuró mientras los dos intercambiaban sonrisas. Valentina lo miró con ojos iluminados, como si la distancia emocional que siempre había sentido había finalmente desaparecido. «Papá, creo que eres el mejor», dijo, y esas simples palabras convirtieron en la medalla que siempre había estado buscando. En ese momento, Carlos comprendió que había alcanzado algo significativo. No era solo el reconocimiento profesional o la aprobación de sus colegas lo que le daba valor, era el amor de su familia. El viaje no había terminado, pero ahora tenía más claridad. Carlos sabía que los desafíos surgirían, sin embargo, contaba con el corazón abierto, un enfoque renovado y el valor para enfrentar cualquier adversidad. La transformación personal y profesional que había buscado era una realidad palpable. Finalmente, Carlos había conquistado la integración de sus roles en la vida, un CEO transformador y un padre presente. En su corazón, Carlos sabía que su historia no solo era la de un hombre que regresó tras años de ausencia, era la narración de un ser humano que encontró el valor de ser auténtico y vulnerable, que había aprendido que el éxito no solo se mide por cuestiones empresariales, sino que se define en las conexiones humanas que establece a lo largo del camino. Así, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Carlos sonreía. Había apostado por la vida que realmente quería. Su hogar era ahora el lugar donde creaba un nuevo capítulo, uno en el que la ambición era acompañada de amor, apoyo y, sobre todo, una conexión genuina. No hay tiempo que perder.
Si desea seguir historias de transformación personal como esta, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre lo que vendrá a continuación. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. El cambio comienza aquí.